Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les habla nuevamente el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá. Y esta noche vamos a continuar con lo que es la doctrina básica, ¿sí? Y vamos a estar hablando del tema de hoy, que es precisamente la Santa Cena. Sí, yo le invito a que se quede. A veces estamos por descontado, ¿verdad?, de que sabemos ya todo, pero es importante, sí, volver a las bases, ¿sí? Conocer, saber, recordar o incluso, pues sí, saber, porque a lo mejor por ahí hay detalles que se nos pasan y cuando nos hacen algunas preguntas ni siquiera, ¿verdad?, no sabemos quién la instituyó, por qué se instituyó, cuál es el significado de la Santa Cena, qué implica, ¿sí? cuáles son las actitudes con las que tiene uno que venir precisamente para tomar la Santa Cena. Y pues yo le invito nuevamente a que se quede, ¿verdad?, y que escuche esta prédica pequeña, sí, que es más que nada una clase de doctrina de Benecer, y con esto vamos a estar comenzando. Estamos comenzando ya con lo que es la Santa Cena. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, versículos 19-20, dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, no solamente de que el pan y el vino conforman lo que es la Santa Cena, sino que nos dice todavía más cosas. ¿Y cuáles son las cosas que nos dice? Bueno, que en primer lugar que Él está instituyendo lo que es la Santa Cena. En segundo lugar está poniendo dos elementos, uno que es el pan y otro que es el vino. Si se da usted cuenta, ¿sí?, nos está hablando acerca de que el pan es el cuerpo, ¿sí?, que por vosotros es partido. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Usted que nos está viendo por YouTube, ¿qué es lo que significa? Lo que significa, sí, es que ahora nosotros sí formamos parte del cuerpo de Cristo, sí, que antes no formábamos, sí, por eso dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, sí, que por vosotros es distribuido, sí, Él lo dio a nosotros. Entonces, como dice la escritura más adelante, sí, Pablo lo está ejemplificando perfectamente bien cuando dice de que nosotros somos miembros del cuerpo, sí, que uno es pie, otro es mano, ¿verdad?, otro es los ojos, otro es alguna otra parte del cuerpo, sí, ligamentos, tendones, etcétera, sí, y que todos nosotros, ¿verdad?, tenemos que dolernos, ¿verdad?, cuando alguien se duele, y que tenemos que gozarnos cuando alguien se goza. Entonces, básicamente eso es el cuerpo. Nosotros venimos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y luego cuando habla del vino contenido en la copa, dice: este es el pacto en mi sangre que es derramada por vosotros, la cual hace que esa sangre es la que nos cubre a nosotros de pecado, es la que nos limpia, la que nos da la redención. Pero aquí no termina la clase, sino que vamos a seguir teniendo más puntos. Ahorita le estoy diciendo rápidamente todo lo que conlleva estos dos versículos de Lucas capítulo 22. Entonces yo quiero que me acompañe, ¿verdad?, y que continuemos con esta charla. Dice así la palabra de Dios. Le estamos poniendo aquí tres versículos, tres citas. Dice la primera: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Después Juan 1:29 dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Mateo 26:19 dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, ¿sí? Entonces, si usted checa estos tres elementos, estas tres citas, sí, están muy, muy relacionadas. En primer lugar, fíjese que dice aquí, Génesis 22:8, dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces nosotros debemos de recordar, sí, que ahí Dios le había dado la instrucción a Abraham
de sacrificar a su hijo en holocausto. Dice, y toma a tu hijo, tu único, el que amas, ¿sí? Figura de lo que iba a pasar más adelante, que iba a ser precisamente Dios con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Tomó a su Hijo único, al unigénico, al que ama. Y precisamente hay citas bíblicas que nos dicen exactamente eso. Por ejemplo, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, cuando fue la transfiguración. Entonces ahí, por ejemplo, se está cumpliendo lo que pasó, ¿verdad? Cuando Dios le dio la instrucción a Abraham, dice, a tu único, al que amas, ¿sí? Y también, obviamente, fíjese bien que aquí, por ejemplo, podemos decir también que está hablando cuando Dios le da la instrucción a Abraham de que llevara a su hijo en holocausto, era básicamente porque le estaba diciendo a Abraham y también a los judíos, ¿verdad? Que leen la ley mosaica, ¿verdad? Año tras año la leen completa, ¿verdad? Y no se dan cuenta de este detalle, sí, que es el modelo de que alguien tenía que morir por los pecados del mundo, ¿sí? Ya no tenían que ser las bestias ni los corderos, y eso todavía lo estamos viendo desde antes de la promulgación de la ley, sí, porque Abraham fue antes de Moshe. Entonces, desde aquí él estaba diciendo, sí, cuál iba a ser el modelo perfecto para ¿cómo se llama? ¿Cuál iba a ser el sacrificio perfecto? ¿Sí? Que no iba a ser un cordero, un animalito, sino que iba a ser una persona. Y esto lo podemos ver precisamente, por ejemplo, en lo que es Génesis. Vamos a ir allá a Génesis. Déjenme cambiar de página. Lo voy a llevar allá a Génesis 22. Fíjese lo que dice aquí, por ejemplo. Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si nosotros nos vamos al capítulo, este es Génesis 22. Si nosotros nos vamos al capítulo, fíjate bien, dice aquí el versículo 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad allí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si yo checo lo que es el interlineal, si checamos el interlineal, sí, me voy a ir ahora, aquí se puede ver, pero yo quiero mostrarles el interlineal en Logos, Génesis 22:5. Si vamos a ir para allá, observe lo que va a pasar. Usted puede checar en línea con cualquier herramienta, ¿sí? Bíblica, ¿sí? A mí me gustan estas y creo que es y hay más herramientas, pero ahorita nada más estamos viendo Fíjese bien lo que dice aquí. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Aquí la palabra clave es muchacho, ¿sí? Entonces, si yo me voy acá y empiezo yo a ver lo que es el original, dice aquí Nahar, ¿sí? Joven, ¿sí? Si yo checo el numeral 5288, dice aquí, concreto, muchacho como activo, de edad desde la infancia hasta la adolescencia. Esto es lo que más me llama la atención, ¿sí? Muchacho, niño, pastor pequeño, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, aquí voy a quitarle, aquí le vamos a quitar también, y nos vamos a regresar ahí. Cuando una persona es infante, sí, se dice que no tiene conciencia de pecado, entonces prácticamente él estaba limpio, ¿sí? Él estaba limpio. Entonces, esa era figura, ¿verdad? Que alguien sin pecado iba a tener que morir, porque Abraham no podía presentar en sacrificio, ¿verdad?, a un pecador, ¿sí? Entonces, estaba presentando a una persona, ¿sí?, que no tenía ni conciencia de pecado, ¿sí?, y obviamente de que tampoco tenía mancha, ¿sí?, porque era un muchacho, ¿sí?
inocente, ¿sí? Entonces, es por ello, sí, que este era el modelo de lo que iba a hacer más adelante, ¿verdad? Con la venida de Yeshua HaMashiach, ¿sí? El Hijo, el unigénito de Dios, el Padre, que iba a ser y que pues bueno, pues él aquí estuvo, ¿verdad? En su ministerio, ¿verdad? Estuvo viviendo 33 años y medio aproximadamente, incluido el ministerio, y que no se encontró pecado en él. Por eso es que él pudo ser ofrecido en holocausto, ¿sí? En sacrificio. Eso es lo que no han entendido los judíos. Entonces fíjese aquí, después Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente sigue una persona, sí, un profeta que está atestiguando que él era el Cordero de Dios, y si era el Cordero de Dios, entonces tenía que morir, ¿verdad? Tenía que ser sacrificado. Y fíjese bien aquí, por ejemplo, Mateo 26:19 dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, quiero comentarle algo aquí bien importante. Si usted lee los evangelios, ¿verdad? Sí, siempre se va a encontrar, sí, con que había pan y vino, sí, pero en ningún momento hubo cordero. Si nosotros checamos lo que es la realización de la Pascua, sí, tenía que haber habido un cordero. Sí, tenía que haber matado un cordero, sí, para comérselo ahí. Y se dice que el cordero se comía con hierbas amargas. Entonces, esto quiere decir, sí, que Jesús estaba presentando ante ellos porque no hubo cordero. No es que al autor de la escritura se le olvidara poner ahí pan, cordero, ¿verdad? O sea, lo que es el pan sin levadura, el cordero y el vino, ¿verdad? No se le olvidó el cordero ponerlo, sino que no hubo cordero porque Jesucristo era el cordero. Precisamente por eso partió el pan, sí, porque estaba diciendo: este es el cuerpo del cordero. Sí, este es el cuerpo del cordero, y cada uno y cada parte del cordero, sí, simplificaba uno de los miembros del mismo, y que cada uno de los discípulos, en este caso, ¿verdad? Pues iban a ser parte del cordero, sí, un miembro del cordero. Creo que sí me entiende. Entonces, igualmente nosotros también. Entonces, nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo. De Cristo. Bueno, ya dicho esto, ¿verdad? Vamos a continuar. Espero que sí me haya entendido, y si no, pues ahí me pone usted un comentario, o pues vuelve usted a repetir ¿cómo se llama? El video. Por ahí me hicieron el comentario que a lo mejor voy un poquito lento. Bueno, pues entonces aceleramos un poquito, a ver si así. Pero yo creo que pues unos trato de que todo el mundo me entienda. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva, y dice así lo siguiente. Fíjese bien. De hecho son pocas diapositivas. Dice que la cena del Señor, vamos a estar hablando aquí de esto precisamente. Vamos a irnos acá, permítame. Dice aquí que fue establecida por el Señor. Dice aquí: haced esto que en memoria de mi. Lucas 22:19. Si nosotros nos vamos a Lucas 22:19, dice aquí: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces ahí pues obviamente está muy claro, sí, que él dio la orden que tenía que haber sido así. Después dice 1 Corintios 11:23-25, dice que le fue revelada a Pablo, ¿sí? Déjenme ver cómo está el modo. Vamos a cambiar a diapositiva, ¿sí? para que pueda usted verlo mejor. Dice le fue revelada a Pablo. 1 Corintios 11:23-25. 1 Corintios 11:23-25 hasta el 25 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dio, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ya se ha hablado mucho acerca de que este sacrificio vino a sustituir
el sacrificio levítico de los animales, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios dice, y ya también ya se ha estado hablando varias veces de esto, que el nuevo pacto era poner la ley en los corazones, ¿sí? Y se sellaba, ¿verdad? Precisamente con esto, ¿sí? Con la copa, ¿sí? Ahí se estaba cerrando el pacto, ¿sí? Dice, esta es, nuevamente, 23-25, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí está diciendo que tenemos que recordar esto, ¿sí? Y cuando nosotros recordamos esto, ¿verdad? Pues obviamente estamos haciendo una especie de entendimiento, ¿verdad? Si estamos entendiendo, ¿verdad? Que pues en primer lugar que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano, que costó sangre, ¿verdad? Y que por lo tanto deberíamos o sea, esto tiene que llevarnos al arrepentimiento y tratar de hacer las cosas mejor. Después dice aquí, muchos discípulos no entendieron la revelación. Juan 6, 60, 66, ¿sí? A veces cuando la gente quiere nada más leer así literalmente, no entiende, ¿sí? Porque el versículo de Juan 6, 60 al 66 prácticamente nos está diciendo que él decía de que pues tenían que comer su cuerpo y beber su sangre para que tuvieran vida eterna, ¿sí? Pero él no hablaba de algo físico, ¿sí? Como un canibalismo o un vampirismo, sino lo que estaban hablando él era precisamente de algo espiritual, ¿sí? Que debían ellos de entender, ¿sí? Pero como no tenían ese discernimiento, sí, esa revelación, como no habían, pues yo me imagino que no habían nacido, ¿verdad? Por eso fue que se alejaron, porque les pareció a ellos una locura, ¿sí? Entonces, creer, permítame tantito, creer que realmente el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando se da la Santa Cena. Yo no lo decimos a nivel cristianos evangélicos y la Iglesia Reformada, sino la Iglesia Imperial dice que se transforma realmente, y eso no puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted toma la sangre de alguien, si usted se come la sangre de algún animal, ¿sí? O de una persona, dice la palabra de Dios que en la sangre está la vida y que Dios va a demandar eso de nosotros, ¿sí? Por eso a los judíos e incluso también a los cristianos se les dice que no deben de comer sangre. Por eso Pablo dice, hay en Hechos, ¿verdad?, una recomendación que dice que no se les... Perdón, ya no recuerdo si es en Hechos o es Pablo el que dice, pero usted le puede checar. Dice que no se les esté imponiendo cargas a los creyentes gentiles, porque hay creyentes gentiles y hay creyentes judíos. Dice solamente que se abstengan de ídolo, de ahogado y de sangre, ¿sí? Entonces se le está diciendo que se abstengan de ídolo, ahogado y de sangre, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Se nos dice eso. Entonces no puede ser eso, el decir que están bebiendo la sangre de Cristo y están comiendo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Realmente así real, como ellos dicen, ¿verdad?, que se transmuta, que se cambia, ¿verdad?, el pancito y el vino o el jugo en eso, pero real, literal, está siendo prácticamente una herejía, ¿sí? Porque estamos hablando de algo espiritual. Bueno, ok, entonces dice la siguiente, esto es mi cuerpo, Lucas 22, 19, ya lo vimos. Ahora vamos a ver los otros versículos. Vamos para allá. Dice, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Ya lo hablamos. Pero aún así vamos a ir. 1 Corintios 12:2. Dice así. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahora lo que le decía yo hace rato, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y así, dice, más ahora Dios ha colocado los cuerpos, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso.
y etcétera, 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 ¿sí? Entonces, habla más cosas acerca del cuerpo, pero el cuerpo somos nosotros, ¿sí? El cuerpo místico. Después dice, la sangre es esencia de la vida, lo que le decía yo hace rato. Levítico 17:11. Fíjese lo que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. ¿Sí? Y fíjese lo que dice el versículo 14, bien importante, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Entonces prácticamente decir que se convierte literalmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, como dice la Iglesia Imperial, es una herejía, ¿sí? Sí, es una invitación al canibalismo y al vampirismo. Entonces, chéquese usted eso, porque eso fue algo simbólico, ¿sí? Fue algo espiritual nada más, ¿sí? Fue un pacto, ¿sí? Son figuras nada más. No como dicen ellos que sí, hubo un milagro y ahí tenemos, ¿verdad? La prueba de que el pan se convirtió en un pedazo de carne y que el vino, eso son cosas que no, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con Dios. Bueno, después dice, la sangre significa perdón de pecados, Hebreos 9:22, ¿sí? Vamos a Hebreos 9:22, dice así, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿sí? Entonces la sangre de Cristo sí tiene poder, ¿verdad?, para perdonar nuestros pecados, ¿ok? Entonces ahí estamos. Siguiente. Dice ahí, ¿por qué debemos de tomar la Santa Cena? Dice, es para recordar la muerte y resurrección del Señor. Hace rato yo ya le había comentado, ¿sí? Sí, dice, hacer todas las veces, sí, que en memoria de mí. Y aquí también dice, por ejemplo, que el Salmo 103:2, dice, el alma tiende a olvidar las bondades de Dios. Dice más o menos así el Salmo 103, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque somos dados a que en un momento dado pasa algo en nuestras vidas y somos agradecidos, ¿sí? Pero después se nos olvida, ¿verdad?, los favores que nos hizo el prójimo, ¿verdad? Y ya lo estamos viendo mal, ¿verdad? Y si él quiere un favor, nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Sí. O se nos olvida que alguna vez alguien nos apoyó en algo y nosotros de repente tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, ¿verdad? Sí. Si no con él, con otra persona, se nos olvida y decimos, no, yo no, y endulzamos en nuestro corazón. Precisamente por eso tenemos que estar recordando la muerte y la resurrección del Señor, sí. Por eso es que dice ahí la Escritura, dice que el Señor Jesucristo que tenemos que hacerlo frecuentemente, sí, en memoria de Él. Tenemos que recordar, tenemos que discernir, tenemos que hacer conciencia, ¿verdad?, que lo que hizo el Señor no fue algo de que, es que eso ya pasó hace mucho tiempo y ya ni le ha de doler los clavos que le pusieron. No, eso fue un sacrificio tremendo, fue una prueba de amor que nadie se la da, ¿sí? Sí, que nadie se la da. Y Él lo hizo por todo el mundo, aún sabiendo que le íbamos a fallar, y por todos los millones de personas que iban a llegar, ¿sí?, a través de esos 2000 años que han pasado, 2020 y tantos años que han pasado. Entonces Él lo hizo sabiendo, ¿sí?, cómo somos nosotros, ¿sí?, que se nos olvidan las cosas, que somos ingratos, pero Él lo hace por amor y lo hace, ¿verdad?, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recordar eso, ¿sí?, y decir, Señor, tu bondad y tu longanimidad y tu grandeza y tu generosidad nos lleva al arrepentimiento,
nos lleva a que cambiemos la mentalidad, nos lleva a que cambiemos esa forma de actuar, ¿sí? Entonces eso es precisamente por el cual se debe de tomar la Santa Cena. Dice ahí la Escritura en Filipenses 2, del 8 al 9, vamos a ir para allá. Filipenses 2, del 8 al 9, dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso, si nosotros decimos que somos, ¿verdad? Si nosotros decimos que somos sus discípulos, tenemos que seguirlo. Entonces aquí también nos está diciendo que la vida del cristiano es una vida de sacrificios, ¿sí? Es un alejarse del yo, es un decir, ahora yo ya no vivo, sino que ahora vive Cristo en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, si alguien se duele, yo me tengo que doler con él, ¿sí? Si alguien se alegra, yo me tengo que alegrar con él. Si alguien necesita ayuda, yo lo tengo que ayudar. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Entonces, precisamente, para eso es recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, para rectificar nuestros pasos también, decir, híjoles, voy a tomar Santa Cena y es como que estoy viendo que me faltó hacer esto y lo otro de aquí y allá y le saqué la lengua a fulanita, a sutanito, etcétera, ¿no? Entonces es precisamente por eso, ¿sí? Para que nos pongamos a cuenta, ¿sí? Para que nosotros nos probemos a nosotros mismos, para que no seamos juzgados nosotros. Ahora dice aquí, mantener la esperanza. Romanos 5:2. Dice así la Escritura. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, si usted se está acordando, ¿sí? Que si usted se está acordando que de esto que hizo el Señor Jesucristo y en sus promesas, ¿verdad? De que Él va a venir por nosotros, ¿verdad? Y que nos va a llevar al paraíso, ¿verdad? Sí, si nosotros somos fieles, ¿verdad? Pues nosotros vamos a heredar, ¿verdad? La vida eterna. Entonces, ¿sí? Porque por eso dice que en Apocalipsis, al que venciere, ¿sí? A las 7 iglesias. Entonces, tenemos que tener bien esa mirada en la meta, como dijera Pablo, sí, prosigo a la meta, siga al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí ya Romanos 5:2. Dice 1 Corintios 11:28, por tanto pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? Sí, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, a veces nos hemos encontrado, bueno, no voy a hablar de las personas. Podemos decir que una actitud equivocada, ¿verdad? Una actitud de mecánica, ¿verdad? De venir delante del Señor, ¿verdad? Y tomar Santa Cena, ¿sí? Y estar llevando una vida licenciosa, ¿verdad? De pecado continuo, constante, ¿verdad? Con muchas veces ya hasta con la conciencia cauterizada, ¿sí? Nos hace precisamente que nosotros menospreciemos, tengamos en poco la Santa Cena y la comamos sin ningún remordimiento, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor de decir, no pasa nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Total, agarro y como si fuera una receta de cocina, ¿verdad? Digo, Señor, perdóname, ya. No.
No, porque la palabra de Dios dice que el Señor no dará por inocente que al culpable. ¿Y eso cómo se ve? Porque el Espíritu Santo discierne el corazón, discierne las intenciones del corazón y sabe quién realmente cuando dice estoy arrepentido, está arrepentido, y sabe quién cuando dice estoy arrepentido no está arrepentido, sino que en el acto, en el mismo momento de decir estoy arrepentido, está maquinando el mal. Entonces, por eso dice Pablo, por eso muchos están enfermos y duermen, ¿sí? Cuando dice duermen es mueren, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo se llama? Precisamente por eso, para que uno se juzgue y diga, Señor, realmente, mira, la regué en ese tiempo que no he tomado Santa Cena, hice esto y esto y esto, Señor, perdóname, ayúdame, ¿verdad? A continuar, ayúdame, a cambiar el rumbo, sí, que tu Santo Espíritu me dé las fuerzas, sí, yo también pongo de mí, sí, porque también por eso dice, porque luego todo quieren dejarle al Espíritu Santo y dicen, ay, es que Él que me transforme, no, espérame tantito, sí, porque por eso ocasión Jesucristo les decía, sí, vete y no peques más, sí, o sea, le está dando una orden, no peques más. Nunca dijo, te voy a poner mi espíritu para que no peques. No, dijo, vete y no peques más. El Espíritu Santo convence, pero ya es cuestión de uno, si uno obedece o no obedece. ¿Sí? Si uno es rebelde, pero si no, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso dice ahí que tenemos que morir, ¿verdad? Al hombre viejo, ¿sí? Y caminar con el hombre nuevo, ¿sí? Y si el Señor ve que uno realmente tiene la intención, ¿verdad? Y tiene las batallas y pelea, pues Él le va a dar la fuerza, Él va a buscar la salida, ¿verdad? A nosotros para que podamos salir adelante. Bueno, entonces tenemos ahí, dice, tomar su imagen. Ya que algunos versículos ya están, de hecho, con lo que he dicho ya están explicados, ¿sí? Unos puntos. Ahora vamos a lo que es Efesios 4:13. Fíjese en lo que dice que Efesios 4:13. Ay, perdón. Sí estaba yo bien. Efesios 4:13. Vamos para allá. Cerramos esta y abrimos. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Perdón, de Cristo. Fíjese bien lo que dice, se lo voy a repetir otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Hasta que lleguemos a ser iguales que Cristo. ¿Sí? Ese es el plan de Dios. ¿Sí? Que usted y yo lleguemos a la plenitud de Cristo. Y cuando dice la plenitud de Cristo, ¿qué dice? No vayas a pensar que es una herejía. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que lleguemos a la plenitud de Cristo. Y dice la Escritura que en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, obviamente somos adoptados, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que vamos a ser, bueno, dijera la Escritura, como los ángeles, ¿verdad? Para que no se me espanten, como los ángeles, aunque yo podría decir algo más, porque si Dios es mi Padre, yo tengo que tener el ADN de Él, yo tengo que tener la genética de Él, ¿sí? Por eso dice la Escritura, ¿sí? Dice que engendró Adán a Set a su imagen conforme a su semejanza, ¿sí? Era igual, ¿no? Tenía su ADN, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar, a lo mejor su físico, no quiere decir exactamente igual el rostro, ¿verdad? Pero así nosotros, ¿sí? O sea, nosotros debemos tener el ADN, y no estamos hablando de un ADN biológico, sino de un ADN espiritual. Por eso vive en nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso los que recibimos a Cristo, vive en nosotros el Espíritu Santo y estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y vosotros haréis cosas aún mayores.
porque yo voy al Padre. ¿Sí? Solamente, ¿qué es lo que hace falta? Nos hace falta todavía un camino por recorrer, ¿sí? En primer lugar, la fe, la fe, ¿sí? El creer que nosotros podemos llegar, Señor, a ese punto, ¿sí? Si es que somos hijos de Dios, ¿sí? No somos criaturas, bueno, estamos llamados a ser hijos de Dios, ¿sí? Por eso dice la Escritura, el que venciere será mi hijo. El que venciere, dice Apocalipsis, será mi hijo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como hijos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Y aparte, después de aquí, hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer allá. Por eso se nos van a dar nombres nuevos, una piedrecita con un nombre nuevo. Y los nombres en hebreo normalmente son oficios. ¿Sí? Sí. Son oficios, son cosas que hace uno. ¿Sí? Entonces uno allá va a hacer muchas cosas, ¿sí? Dice, al que venciere yo lo pondré por columna y ahí escribiré el nombre de mi Dios, etcétera. ¿Sí? Entonces imagínense, sí, a lo mejor a usted no le cabe en la cabeza, pero la Escritura es muy clara lo que dice. Entonces, yo creo que hay demasiada recompensa como para estarnos pensando, ¿verdad?, en vanidades aquí de la vida. Yo no digo que no la disfrute, ¿verdad? Pero cuando hablo de vanidades, hablo de pecado, ¿sí?, de carnalidad. Entonces, porque hay algo muy grande allá arriba, ¿sí? Porque dice, porque en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán, o sea, los que quedemos, ¿verdad? Cuando decía Pablo, los que quedemos seremos transformados, ¿sí? Y nuestro cuerpo será un cuerpo glorioso, ¿sí? O sea, los que durmieron no tienen el cuerpo glorioso, los que durmieron antes de nosotros no tienen cuerpo glorioso, tienen que bajar por su cuerpo, resucitar, y ahí se va a ver el cuerpo glorioso. ¿Sí? Entonces imagínense, ¿sí? Sí, porque la Escritura dice que hay cuerpos, ¿verdad?, terrenales, hay cuerpos celestiales, ¿verdad? Sí, y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ser cambiados, la gloria va a ser diferente. Y la Escritura dice que la creación misma anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Sí, o sea, seremos potencializados, ¿sí? Entonces, yo le invito, ¿verdad? Y me invito a mí mismo, ¿verdad?, a proseguir adelante y a buscar cada día más la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor. Y bueno, vamos a continuar con lo que es esto. Ya me estoy picando aquí, ¿verdad? De hecho, ya no falta mucho. Permítame tantito. Dice el siguiente. Instrucciones en la mesa del Señor. De hecho, esa es la última que vamos a ver. Dice, en su memoria, Mateo 15:8 y 1 Corintios 11:24-25. Creo que ya lo hemos hablado. Después dice, discernir el cuerpo del Señor, Colosenses 1:18. Vamos a ver qué dice. Permítame. Colosenses 1:18. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Entonces es bien importante, ¿sí?, que nosotros sepamos, ¿sí?, que tengamos plena conciencia de que Él es la cabeza y que nuestros hermanos, ¿sí?, son sus iguales. Que no hay unos más, otros menos, ¿sí? Que si usted está, que si usted tiene un privilegio en la iglesia, vamos a decirlo así, que usted está, que somos humanos y somos dados a poner niveles y escalafones, ¿no? Que si usted, por ejemplo, está en un nivel por acá, un top, y hay otros hermanos que están abajo, no sé, a lo mejor están lavando, barriendo, trapeando, no sé, no son menores. O sea,
son servidores y son consiervos igual que usted, y todos merecen el debido respeto, y nadie puede decir yo estoy encima de ti, ¿sí? Entonces hay que discernir y hay que amarlos, ¿verdad? Y amarnos entre todos. Entonces, vamos a continuar. Dice Isaías 53:5. Dice así. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué cosa está diciendo aquí? Nuevamente que el precio que pagó él fue muy caro, y él lo pagó para que usted no pasara por ese trance, ¿sí? Entonces lo menos que podemos hacer es estar agradecidos. Juan 15:12 dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estamos discerniendo y estamos diciendo que pues somos parte de, y que tenemos que querernos. Bueno, participar dignamente. Dice aquí tenemos dos citas bíblicas, Lucas 22:31-32 y Mateo 26:75. Las dos nos están hablando de la negación de Pedro. Sí, recordemos que Pedro decía, no, Señor, yo voy a estar contigo, y que nadie te va a entregar, y que yo voy a morir en lugar tuyo, y que a ver cómo nos toca, ¿verdad? Pero cuando se soltaron los cacerolazos, ¿verdad? Pedro negó a Jesús, sí, tal como el Señor le había profetizado. Pero cuando pasó eso, pues él obviamente él se arrepintió y lloró amargamente, ¿verdad? Y ya cuando vino Pentecostés, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo con poder, entonces ya cambió Pedro, ¿verdad? Ya fue el apóstol Pedro, sí, incluso pues, fue mártir, ¿verdad? Entonces, de un estado, ¿verdad? Sí, cambió a otro. Entonces ahí participó dignamente porque reconoció su falta y se arrepintió. Puede usted leer todos los demás versículos, ¿sí? Para no ir, para ir un poquito más rápido. Vamos a ir que dice, no por ritualismo, 1 Corintios 11, 29 y 30. Dice así, 1 Corintios 11, 29 y 30. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y fíjese lo que dice el 31. El 32 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, entonces, eso es lo que le decía yo acerca de que a veces uno se presenta, ¿verdad? Uno se presenta así, sí, a lo mejor viene uno hasta tomado, ¿verdad? Bueno, yo gracias a Dios no tomo, pero a lo mejor viene alguien por ahí hasta tomado, ¿verdad? Crudo, y así se presenta a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y luego vienen los problemas. Sí, y luego dice, oiga, ¿por qué me está pasando esto y lo otro, aquí, allá? Ya no veo lo duro, sino lo tupido. Bueno, pues ¿por qué? Por esto, ¿sí? Sí, o ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me dio cáncer? ¿O por qué me dio esto? Reprendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Por eso precisamente, sí, porque no discernimos, porque llegamos ahí y nos creemos dignos, ¿verdad? De tomar la Santa Cena, y no, pues yo vengo y no pasa nada, sí, no, pues ya no son los tiempos, ¿verdad? En que bajaba la nube, ¿verdad? Y que de repente se abría la tierra y se tragaba los pecadores, o venía fuego y los consumía. Ya no pasa ahora, y nadie se da cuenta, así, hago lo que quiero, ¿verdad? Pues el rato, ¿verdad? Pues no llores, ¿verdad? Sí, por lo que pasa. Entonces, no es por ritualismo, ¿sí? Sino que hay que tomarlo con plena conciencia, ¿sí? No por una mecanicidad, porque eso fue lo que le pasó a los judíos, ¿sí? Hicieron mecánico el sistema de sacrificios, sacrificios, ¿verdad? De los animalitos, ¿verdad? Y dicen, pues, me porto mal, y total, llega el tiempo de ir a presentar el holocausto, se va a morir la pobre ovejita por mí, ¿verdad? Y yo sigo en lo mismo. No, pues no. Sí, por eso dice, pondré mis leyes en sus corazones.
Después dice en la comunión con el Espíritu Santo, dice Lucas 22:12, ¿sí? Lucas 22:12, Éxodo 24:15, 16, ¿sí? Dice, entonces se los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Parece que no dice nada, pero sí dice. El Señor tiene la mesa dispuesta, ¿sí? El Espíritu Santo te dice, es que aquí está la mesa puesta, ponte a cuentas y renueva tu pacto, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Dice la Escritura que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y que debemos de ir con un corazón dispuesto, porque el Señor es el primero que tiene la mesa dispuesta para que vengas a recordar el sacrificio de Jesucristo y vengas a renovar el pacto. ¿Ok? Éxodo 24, 15, 16. Dice así. Entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moshe de en medio del monte. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Donde 2 o más estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Entonces, debemos de tener conciencia que cuando nosotros estamos reunidos buscando al Señor y tomando Santa Cena, y vamos a tomar Santa Cena, debemos de tener el entendido que ahí está el Señor, ¿sí? Que la nube baja y que Él nos está viendo, ¿sí? Y que si no nos examinamos, entonces Él nos juzga, ¿sí? Pero que Él no nos quiere juzgar, que Él lo que quiere es tener una comunión con nosotros, ¿sí? Entonces, no sigamos nosotros siendo como Israel, ¿no? Que hasta que el Señor dijo, todo el día tuve extendidos los brazos hacia un pueblo rebelde y contradictor, ¿sí? Contreras, o sea, si le decías por este lado, no, hacía por otro. Si le dices, bueno, pues de este lado, pues entonces por aquel. No, pues es que yo quiero, mira, te estoy dando de comer maná. No, es que yo quiero carne. No, pues ya te di carne. No, pues ahora quiero agua. Pero pues exigiendo, ¿verdad? Como si se sintiera muy merecido, ¿verdad? O sea, nada le estaba. Entonces, precisamente nosotros debemos de evitar ese error, ¿verdad? Para que no pase lo que pasó, ¿verdad? Que dice, os provocaré a celos como un pueblo que no era mi pueblo, ¿verdad? Así dice la Escritura. Entonces, pues es lo que le ha pasado a Israel, que todavía no les cae el 20. Y por último, periodicidad. Dice 1 Corintios 11:25, dice así. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ciertamente no dice con qué frecuencia, pero ¿qué dice? Pues que te está invitando a que lo hagas periódicamente. Dice, haz esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, ¿sí? Es algo implícito que dice que tiene que ser frecuente, ¿sí? Entonces, con esto terminamos la clase. Con eso terminamos la clase y pues ojalá y el material que se le ha dado, ¿sí? Le haya aportado algo nuevo, ¿verdad? A su repertorio que tenemos traído acerca de lo que es la Santa Cena. Yo le invito, ¿verdad? A que se suscriba, ¿verdad? A que le dé like y que nos siga, ¿verdad? Que nos siga. Una disculpa que la semana pasada no estuve en línea, perdón, no subí ningún video. Ya había yo comentado que me iban a extraer una muela, ¿verdad? Y la verdad es que estos días post extracción han sido un poquito
molestos, ¿verdad? Por cuestión de... Pero ya gracias a Dios aquí estamos y bueno, pues esperamos retomar el rumbo, ¿verdad? De cada semana estar subiendo videos. Y nuevamente le invito a que se suscriba, que persevere usted en Dios, ¿verdad? Que conozca la Escritura, ¿sí? Que no sea un cristiano de esos que se dicen ser cristianos, pero que parece que siguen, ¿verdad? En la vida anterior porque siguen teniendo la Biblia ahí en un mueble abierto y no la leen, ¿sí? La palabra de Dios dice que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, le invito a que usted continúe leyendo su Biblia, ¿sí? Y sea bendecido hoy, mañana y siempre. Busque la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Maranata, el Señor viene pronto. Shalom y bendiciones, hermanos.